Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Esta semana vamos a hacer 5 cosas increíbles que podemos hacer con lápices. Sí, con lápices, esas cosas que sirven para escribir. Pues ahí estamos, como podéis ver son experimentos extremadamente interesantes y curiosos, como los que podemos encontrar dentro de la aplicación móvil Amino, que podemos descargar tanto para Android como para iOS. Iniciar sesión es súper sencillo, simplemente necesitamos una cuenta de correo, nuestra cuenta de Facebook o una cuenta de Google+. Una vez que estemos dentro de Amino veremos que hay miles y realmente miles de comunidades diferenciadas temáticamente unas de otras. Por ejemplo, manualidades Amino, donde veremos cosas similares a las que vemos en el canal de Llega Experimentos. También hay muchísimas más comunidades, por ejemplo, YouTube en español, terror, ciencia, bueno, hay miles y miles. Para unirse a una comunidad es tan sencillo como encontrarla con el buscador que integra la aplicación y darle al botón de unirse a la comunidad, así de sencillo. Una vez dentro de la comunidad podremos ver los posts, chatear o hacer encuestas, inclusive interactuar con otros y salir de dudas o compartir nuestras experiencias o experimentos. No podemos abrir una comunidad que no exista, por ejemplo, la comunidad de experimentos caseros no existe, así que la podéis crear vosotros y empezar ahí a subir vuestros experimentos caseros junto al resto de usuarios que se vaya uniendo a esta comunidad y aprender unos de otros. Si os ha gustado la aplicación no dudéis en instalarla, mi perfil es Llegavídeos, seguirme y ahí en Amino hablaremos a menudo. Y ahora sí, vamos con las 5 cosas increíbles que podemos hacer con un lápiz. Lo primero es electrocutarlo. Bueno, siempre me he preguntado qué sucedería si electrocutamos un lápiz. Pues ahora vamos a verlo. Inicialmente tenemos que pelar, bueno, dejar al aire el grafito, que es, bueno, la mina del lápiz, en ambos extremos. Aquí tenemos una fuente de alimentación de 24 voltios 5 amperios y unas pinzas de cocodrilo. Vemos cómo, tal como va pasando la electricidad por el grafito, se va calentando hasta alcanzar una temperatura tan alta que deja el grafito al rojo vivo, quemando por completo la madera del lápiz. La segunda cosa increíble que podemos hacer es esconder una chuleta perfectamente. Quitamos la parte de atrás donde está la goma y con una broca pequeña y con cuidado vamos taladrando el interior del lápiz, y luego con una más gruesa lo mismo, hasta que quede bastante, bueno, una cavidad bastante buena. Con un clip enderezamos el alambre, medimos y ahí cortamos. Esto lo vamos a enderezar y doblar por el final, y la parte que no hemos doblado la pinchamos en la goma. Vale, ya tenemos hecho el mecanismo de nuestra chuleta. Vemos que todo cuadra bien y no se ve nada por la parte de fuera. Ahora solo queda recortar un trocito de papel que será en sí la chuleta propiamente dicha, donde apuntaremos, por ejemplo, la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Una cosa súper complicada, ¿verdad?, de aprendernos. Pues mira, ahí ya la tenemos. Pues con un poquito de cinta adhesiva lo cortamos los sobrantes y ya la pegamos al alambre del clip que anteriormente modificamos. Enrollamos y ya está terminada. La metemos en su cavidad interna del lápiz y tenemos una chuleta que nos va a servir para sacar, bueno, muy buena nota, al menos en matemáticas, y en este caso, ahí la tenemos. Ahora podemos resolver con un super like nuestro examen sin el menor esfuerzo. La tercera cosa increíble que podemos hacer es cuando estamos escribiendo y pues eso, nos hemos equivocado, que a veces pasa, pues borramos, pero claro, es que en este caso no tenemos goma en el lápiz. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Lo mismo que sacamos punta a la parte del grafito, sacamos punta también a la parte de la goma, y así le hemos dado un poquito más de vida a la parte trasera del lápiz que pensábamos que ya estaba totalmente inutilizada. La cuarta cosa que podemos hacer increíble con un lápiz es con pues encender fuego con una navajita, quitamos pequeñas virutitas y luego con el sacapuntas lo mismo, vamos sacando pues como punta, pero con las virutitas dejarlas bien finas y pequeñitas. Con un pedernal vemos que damos chispazos, lanzamos chispas que están muy calientes y son capaces de encender, lo dicho, las virutitas del lápiz, así que ya tenemos para supervivencia. Y por último, todos los lápices que no sean redondos son hexagonales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque tiene 6 lados, 6 caras. ¿Y qué tienen 6 caras? Pues los dados. Así que podemos construirnos un dado casero que nos puede servir para esas partiditas que echamos en horas muertas en el colegio. Ya tenemos escrito del 1 al 6 y ahora simplemente lanzándolo hasta que deje de rodar y se detenga y nos dará la puntuación. Bueno, si os ha gustado este vídeo, darle a like, comentar, compartir y nos vemos la semana que viene, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.